Son las 7:15, tomamos contacto telefónicamente con el doctor Carlos Calampa, que es el director regional de salud para toda la región de Loreto, que como sabemos es la más amplia del Perú, casi una tercera parte de nuestro territorio. Doctor Calampa, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Doctor, muy buenas noches también. Un gusto conversar con usted. Gracias. Queríamos saber, por favor, cuál es la presencia, a través de qué personal, del Ministerio de Salud en una comunidad como la de Pucacuro. No estoy hablando sobre la pandemia, que requiere cosas específicas, sino en general, de qué manera el Ministerio de Salud que usted representa para Loreto se halla presente en una comunidad como la de Pucacuro. Muchas gracias, doctor. Para informarle, doctor, que casi el 75% de las IPRES en Loreto es 1-1. Significa que solamente un técnico de enfermería ha habido hasta hace un par de años. En los últimos años se han estado mejorando las infraestructuras, llevándoles a 1-2, 1-3, dependiendo de las distancias y la ubicación geográfica, tal es el caso de Pucacuro, por ejemplo. Pero elevarles a 1-2, 1-3 requiere también dotarles de médico, enfermera, etcétera, laboratorio, para que puedan desarrollar eso, su trabajo. Entonces, el problema es, doctor, que no hay personal para eso. Se ha colgado, por ejemplo, en el sistema para Perú. Y los Perús postulan todos los años y cambian, ¿no? Usted sabe cómo es el Perú, dura un año y algunos, si quieren continuarse, se quedan. Por eso la vez pasada decía yo que, por ejemplo, nosotros en el Serum hemos tenido 36 vacantes y solamente han adjudicado 6 médicos. 30 vacantes han quedado al aire. Y eso no solamente es Pucacuro, doctor, es la frontera con Colombia, con Brasil, llámese Yaquerana, Yavarí, llámese las zonas más alejadas de Gatén del Marañón. La realidad es difícil. Pero también hay un factor importante que el Estado también tiene una responsabilidad grande. Ha dictado, por ejemplo, el caso COVID, que todo a nivel de todo el país debe ganar un médico 9.000 soles para poder trabajar. Pero ¿qué sucede? De que el mismo sueldo de 9.000 gane Iquitos, gane en la frontera, gana en una comunidad nativa. La mayoría de los médicos, si usted lo sabe, prefieren quedarse pues en la ciudad por 9.000 soles. No hay un estímulo económico, no hay un estímulo de otra manera para que puedan salir a las comunidades. De repente mejorar el puntaje para el Perú, para el residentado, de repente mejorar económicamente un plus. Hay que buscar la manera para que los profesionales quieran salir a la periferia o busquen una alternativa de la periferia. No se puede seguir con esas políticas dictadas desde el nivel central que hacen daño a nuestra región. Claro. Ahora, a propósito de la situación particular que estamos viviendo a causa de la pandemia, se nos ha dicho que la vacunación en Pucacuro ha beneficiado ya al 50% de la población. ¿Exacto? ¿Usted puede confirmarlo? Doctor, nosotros hemos estado trabajando por edades también. Usted sabe que el gobierno tiene una política de trabajar por edad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a medida que nos llegan vacunas, vamos a tener vacunas. Vamos a vacunar a la población. Loreto tiene una población de más o menos 850.000 personas mayores de 12 años, con la nueva estrategia que va a implementar el Ministerio de Salud. Apenas hemos aplicado 300.000 dosis, ¿no? Imagínese usted que son 850.000 por 2, son 1.700.000 por lo menos que necesitamos de dosis. Prácticamente no estamos teniendo mayor vacuna y eso nos tenían siempre de que van a mandar. Y no solamente es por COVID. En estos casos, cuando uno sale a vacunar por las comunidades, no solamente debe llevar COVID, debe también llevar la vacuna regular para menores de 1 año, de 5 años, debe llegar también control de gestantes, de odontología, todo eso en forma, digamos así, con un solo grupo, llevar ese equipo, llevar un equipo de trabajo, porque no es fácil, porque son distancias muy grandes y poblaciones muy alejadas, dispersas, ¿no? En el caso preciso de Pucacuro, ¿cómo se trasladan las vacunas
que usted nos dice son insuficientes, las que han recibido apenas 300.000 sobre 1.700.000 que son necesarias, pero esas que se han aplicado en Pucacuro, una colectividad de unos 1.000 personas, ¿cómo es que se trasladan? ¿Con helicóptero? Con termos. Sí. Tenemos termos que duran 15 días y que eso se coloca en un bote deslizador para poder ir y venir, para poder vacunar a las comunidades, ¿no? A medida que usted sabe que esos termos tienen un tiempo y no se puede llevar mucha carga. Y también en el bote tampoco se puede llevar mucha carga porque va bastantes pasajeros. Entonces se tiene que hacer 1 o 2 viajes y el costo de combustible es grande, cosa que no entiende realmente la gente del MES, ¿no? ¿Y usted diría que la población local de Pucacuro ha reaccionado bien ante las vacunas? ¿Les ha en general sido fácil convencer a la población de que era bueno para ellos y para las personas que entren en contacto vacunarse? ¿O ha habido resquemor, dudas, distancia? Aquí mismo en Iquitos, doctor, hay un cierto rechazo por las múltiples informaciones que hay a la vacuna, ¿no? Y mucho más con los hermanos de las comunidades, que hay que hablar en la propia lengua y señales por qué se va a vacunar, con qué se va a vacunar y cuándo y cómo se debe repetir la dosis, ¿no? Yo creo que todas las poblaciones de nuestra región Loreto que necesitan que se les trate de la misma manera como se le trata a uno de Guina, de Trujillo, de Arequipa. No podemos hacer discriminaciones. En nuestra región, doctor, no debe existir gente de segundo nivel, y eso tenemos nosotros que trabajar y hacer entender al gobierno que somos peruanos y necesitamos también apoyo. Cuando han habido casos graves de COVID-19, ¿se ha podido trasladar a los miembros de la comunidad de Pucacuro hasta los hospitales de Iquitos? Ha habido, doctor, porque el año pasado inclusive se pagaba a la Fuerza Aérea, tenía horas de vuelo con la Dirección Regional de Salud. Eso se ha cortado este año y ahora prácticamente el seguro integral se cubre todo, pero el costo es elevado. Dependiendo de las distancias, una avioneta cuesta no menos de 20.000 soles el traslado. Entonces, las prioridades son los pacientes críticos, madres gestantes y niños. Pero muchas veces, ya usted es testigo, la comunicación en el día es deficiente y prácticamente tenemos problemas para poder comunicarnos y hacer los traslados de manera efectiva, ¿no? ¿Y qué sabe usted como médico de manera rigurosa sobre los casos de contaminación producidos por consumo de pescado que ha sido tomado por los habitantes de Pucacuro en sus cochas y en sus aguas dulces tradicionales, pero que ahora, según el testimonio que hemos recibido, en algunos casos se hallarían contaminadas? Eso es cierto, doctor. Mire usted, nosotros para poder hacer un dosaje de metales pesados en la comunidad, el Instituto Nacional de Salud nos cobra casi 400 soles por paciente. No es gratuito. Entonces, en ese sentido, imagínense hacer a una población de 300, 400, es un monto de dinero que nosotros no nos da, ni el gobierno nos da. Y eso ni siquiera asume la compañía petrolera ni el Ministerio de Energía y Minas. Todo se la tiene que chupar el Ministerio de Salud. Y eso es algo que tiene que ser un trabajo integral. Cada uno tiene que tener responsabilidades de las acciones que realiza. Ministerio de Cultura, Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud. Todos debemos trabajar por un solo objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Absolutamente. Ahora bien, hablemos sobre las circunstancias que se prevé para los próximos semanas y meses, porque hay un riesgo de que se produzca, como usted sabe mejor que yo, una tercera ola. ¿Qué preparativos se han tomado en términos de camas, en términos de oxígeno y en términos de personal sanitario, es decir, médicos intensivistas, para comenzar? Hasta la segunda ola, doctor, en Loreto había capacitado a 13 médicos generales para manejo de UCI. Cada 2 médicos estaban manejados por un médico intensivista. O sea, prácticamente 3 médicos manejaban un promedio de 12 a 14 camas. Lamentablemente, muchos de estos colegas profesionales jóvenes han postulado al residentado y muchos han ingresado, la mayoría, casi el 99%, y están ya fuera de la ciudad. Tenemos que volver a trabajar
con nuevos jóvenes, capacitar a nuevo personal. Y eso se crea un problema. Usted sabe que esto no es problema solamente de Loreto, es de todo el país, de todo el Perú, de repente de todo el mundo, ¿no? Donde hay déficit de profesionales, especialistas en unidades de cuidados intensivos, pero también no solamente hay que mirar al médico, hay que mirar también al personal de enfermería, al técnico que manejan. Y lo más difícil, doctor, tenemos plantas de oxígeno, pero la política del gobierno no ha previsto que se debe dar mantenimiento a estas plantas de oxígeno. Nosotros tenemos de 23 plantas de oxígeno. Imagínense, nos han mandado para mantenimiento solo 20.000 soles. ¿Qué cosa? Una planta de oxígeno no se mantiene con 20.000 soles. No, de ninguna manera. Esas cosas son programas que vienen desde Lima y nos hacen mucho daño. Doctor Calampa, estamos en multiplataforma, es decir, que los oyentes de la radio, de la misma manera que los televidentes de nuestro canal de televisión, están escuchando con interés porque descubrimos la voz de un médico comprometido con una realidad difícil, tal y como nos ha sido descrita de una manera directa por nuestra compañera Helen Meniz, que se halla todavía en la comunidad de Pucacuro. Y entonces queremos saber qué se puede hacer para suplir al personal médico que ha abandonado sus funciones en esa comunidad. Usted nos ha dicho que la remuneración resulta insuficiente, pero el ministerio tendrá que buscar soluciones porque no podemos abandonar a nuestros compatriotas de Pucacuro ante una pandemia de la que ellos no son responsables. Así es, doctor, efectivamente, usted tiene toda la razón. Creo que el diseño de una estrategia debe nacer de acá, de la región. Cada región debe diseñar su estrategia y elevarlo al MINSA para que lo apruebe. No puede venir una estrategia del MINSA de nivel central hacia las regiones, porque nosotros somos diferentes a ICA, diferentes a La Libertad, donde hay carreteras, ya usted le dice. Nuestras carreteras son los ríos, y por los ríos es lento, difícil y caro. Y mucho más aún en estos momentos donde hay una vaciante de ríos, hay una merma, no se puede entrar a muchas comunidades, lo que dificulta el acceso, la accesibilidad, dificulta una atención adecuada. Entonces el diseño de estas estrategias debe partir de nosotros. Y si hay que poner a uno de Contraloría para que vea cómo se hace el gasto, pues en buena hora, para que pueda hacerse un gasto efectivo y eficiente. ¿No discierne usted en los medios urbanos de Loreto y Quitos en particular una actitud un poco descuidada frente a la realidad de las comunidades nativas que existen en nuestra selva? Doctor, el detalle es que nosotros tenemos un concepto muy diferente de lo que tiene. Por ejemplo, le doy un ejemplo simple. Lince, en Lima, es una cosa circunscrita, ¿no? Es un territorio bien circunscrito y es el distrito de Lince o el distrito de Barranco. Aquí en Iquitos mismo, hablar de Punchana, por ejemplo, si usted conoce Iquitos, sí, es hablar también de gente que está en las comunidades, fuera, por los ríos. Y nosotros no podemos hablar de un distrito de Punchana solamente urbano, porque hay urbano, periurbano y rural. Y la accesibilidad de mucha gente, venir para vacunarse acá es difícil. Usted comprenderá que el caso de Pucacuro nos interesa mucho porque hay una compañera nuestra que se ha desplazado allá y que nos ha dado un reporte directo, ella misma, de lo que ha visto, de lo que ha hablado con los pobladores, pero también nos ha hecho escuchar la voz del APU, el señor Emerson. Y una de las cosas que parece estar clara es que ha llegado solamente 300 vacunas hasta ahora, pese a que el público objetivo de allá, es decir, la comunidad de adultos, es de 900 personas. ¿Qué plan hay para que las vacunas puedan seguir llegando y no se pueda generalizar el contagio en los pobladores que viven aislados, como usted lo ha dicho? Nosotros no tenemos un control sobre la cantidad de vacunas que llega. Mire usted, el día de mañana nos van a enviar para Loreto 10.000 dosis de Sinopharm y 4.800 de Pfizer. Eso significa solo 5.000 dosis de Sinopharm y 2.400 para Pfizer. Aquí en Iquitos, esto no es nada. Y encima tenemos que bajar la edad. Entonces, imagínese usted, si me dirías, oye, Carlos, te voy a dar 150.000 dosis, eso sería un alivio.
Con eso podemos trabajar. Nuestras brigadas no pueden salir a vacunar porque no tenemos vacunas, doctor. Y esa es una realidad triste, pero es la realidad de nuestra región. Y así como nosotros, otras regiones están en las mismas condiciones. Pero tendrá usted que hacer oír su voz, que es la voz de la población loretana, porque el Ministerio de Salud y su sede en Lima tendrá que entender que estamos ante una situación de riesgo grave. Hemos visto comunidades en donde el contagio se ha extendido con una velocidad extraordinaria, ¿no? Ya hemos tenido reunión con el doctor Ceballos, se le he explicado esto, inclusive en ese momento estaba como asesor el doctor Quispe, él tiene conocimiento de esto y se le ha hecho saber cuál es nuestra inquietud. Nos llama mucho la atención, por ejemplo, doctor, no hay una política para hacer trabajo de frontera. Colombia, Brasil ha vacunado casi el 100% de su población y nosotros no llegamos al 10%. Y no porque no querramos, sino porque no hay vacunas. Bueno, tomamos nota de eso y ojalá que en el Ministerio de Salud y particularmente su titular, el doctor Ceballos, cobren conciencia de las urgencias que hay ahí. Fuera del tema pandemia, con frecuencia se constata de que hay carencias de medicamentos básicos para atender otro tipo de enfermedades. Esto es lo que se nos ha reportado en Pucacuro. ¿Qué nos puede informar sobre las carencias de otros medicamentos que no son distribuidos como corresponde a las poblaciones que viven alejadas de la capital, como son los miembros de la comunidad de Pucacuro? Uno de los grandes problemas que tenemos en cuanto a lo que es medicamentos, doctor, es, por ejemplo, las brigadas interculturales que hacen uso de vacunas, de medicamentos, y prácticamente eso no se repone, ¿no? Entonces, a pesar de que el Ministerio de Salud es el que controla estas brigadas interculturales, no hay un control adecuado. Depende mucho de que nosotros le demos los medicamentos, y eso nos deja con desabastecimiento. Y eso también, los PIAs también consumen una gran cantidad de medicamentos, pero no de nuestros, sino son medicamentos que tenemos que trabajar en conjunto. El problema de transporte es un problema muy difícil, doctor. Yo en algún momento me gustaría que de repente usted tenga un tiempo para poder invitarle y poder viajar de un sitio a otro, que son 17 horas de viaje en un motor 200. Imagínense, eso que nosotros hacemos supervisión un 200, pero las comunidades andan en un pequepeque de 15 y demoran 3, 4 días de viaje, si no es más, hasta 7 días. Entonces, ya se imagina ustedes las distancias que recorren nuestros comuneros, los problemas que tienen de salud y la falta de un recurso humano adecuado como para poder brindar una atención eficiente. Nos lo imaginamos todos acá en todo el Perú, las dificultades particulares de nuestros compatriotas de la selva por haber ido hasta el río Putumayo navegando en un pequepeque. Le puedo decir que sé perfectamente las dificultades que eso supone. En todo caso, nos alegra que haya una autoridad de salud como usted, que dice las cosas claras como son, qué cosa es lo que falta y qué impulso se necesita para que no hayan peruanos abandonados a causa de la localidad en la que viven. Muchas gracias por su tiempo, doctor Carlos Calampa. Recuerdo que usted es el director regional de salud para la región de Loreto. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga buenas noches. Vamos a ir a una pausa. Vamos a reflexionar sobre lo que hemos escuchado, que es dramático, después de lo cual conversaremos también sobre política y sobre las perspectivas de la reunión en el Congreso mañana jueves.